Aquí transmitimos sobre el pan de vida. Yo soy el pan vivo, que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Cuando Dios provee alimento, necesitaremos aún más y ser llenos cada día de ese pan que da vida eterna. El que come de este pan, vivirá eternamente. La Voz FM, porque la fe viene por el oír. ¡Prepárate! Ya llegó. A todos los que están sintonizándonos a través de la Voz 100.3 FM, al igual que los que estén conectados a través de la página de Facebook Live. Muy buenos días en este día caluroso, algo bastante sofocado. Hoy es sábado 26 de julio y nosotras pertenecemos al grupo de Mujer Es. Y nuestro lema es enriqueciendo el ser de la mujer, espíritu, alma y cuerpo. Así es, y hoy esta mañana pues tenemos un tema muy interesante para ustedes que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos vamos a aprender juntos a través de él. Y me acompañan en este día estas hermosas consejeras. Buenos días, mi nombre es Jezabel Trejo. Y pues vamos a estar aquí con ustedes durante una hora. Acompáñenos, no se vayan, tenemos un tema muy importante para todos. Mi nombre es Alejandra, ¿verdad? Les damos la bienvenida a este programa, como dice, ¿verdad? Con este calorcito que ya se siente. Y les invitamos, ¿verdad?, a que nos sintonicen a través de la radio, a través de la página de Facebook, que pongan sus comentarios también. Ahorita vamos a estar al pendiente en el corte que tengamos, mandar saludos, si tienen alguna pregunta, ahí vamos a estar también al pendiente y aquí vamos a estar viendo lo que nos pongan. Así es, entonces el tema de hoy, les digo, nuestro tema de hoy es educar sí importa. Amén. Y debemos entender que educar, ¿verdad?, es la base que transforma las realidades, pero también fomenta sociedades más justas y empoderadas. Y el educar, chicas, también nos proporciona herramientas para el crecimiento personal. Y eso va a ayudar a disminuir la desigualdad. Educar con valores a los hijos es el pilar que sostiene emocional y su integración, ¿sí?, en la sociedad. Entonces, mientras la escuela nos aporta conocimientos académicos, la familia provee esa brújula moral que guiará sus decisiones de por vida. Entonces, los valores dan a los niños un sentido de pertenencia y de criterios claros y les ayuda a resistir también las presiones sociales a las cuales se van a enfrentar. Van a poder aprender a decir no, ¿verdad?, a todo lo que vaya contra sus principios, contra sus valores, pero también va a fomentar el autorrespeto y el reconocimiento de su propio valor. Todo eso nos ayuda a construir un hogar fuerte, ¿sí?, y a preparar a nuestros hijos a la vida. Los valores fundamentales que se deben practicar siembran siempre y llevan a una vida más sana, más plena a nuestros hijos. Y eso, los valores debemos entender que no son de un día, de vez en cuando, sino que deben de ser día a día estos valores en nuestra vida. Exacto, qué hermoso, ¿verdad? Definitivamente es toda una labor titánica, ¿verdad?, que tenemos nosotros como padres, la responsabilidad que Dios ha dado poniendo estas vidas
a cargo de nosotros. Dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son los hijos, y esa herencia necesitamos cuidarla, necesitamos cultivarla, ¿verdad? A través de, como nos decía Marisa, de esos valores, principalmente con el ejemplo que nosotros vamos a tener. Y este tema va a estar bien interesante porque pues va más allá de, bueno, sí, los tenemos que educar, esa crianza que debemos tener, que debemos hacer en nuestros hijos es importantísima y es fundamental, porque va más allá de solo decir, inculcar algo, o sea, es vivirlo, como lo decías, no es de un día, es vivirlo cada día, es siempre estar ahí al pendiente. Y me gustaría leerles, ¿verdad? Por ejemplo, crianza, ¿qué es? Es el proceso integral de formar a un hijo, que incluye darle amor, protección, disciplina, establecer límites, satisfacer sus necesidades físicas y emocionales y ayudarlo a desarrollar su carácter. Entonces, en el programa vamos a invitarlos a que también nosotros analicemos, ¿verdad?, qué tipo de crianza estamos dando a nuestros hijos el día de hoy. Si esa crianza está dando el fruto que nosotros queremos, es definir, ¿verdad?, también por qué estamos dando esta crianza, qué queremos formar en nuestros hijos, y a lo largo del programa vamos a ir viendo estas preguntas. Así es. Sí, yo creo que como padres pues tenemos una responsabilidad gigante, el formar a nuestros hijos, el inculcarles principios y valores, y yo creo que, como acaban de comentar, ¿verdad?, es un trabajo diario. Por ahí leía que el trabajo de padres no termina, aunque nuestros hijos sean adultos. Seguimos teniendo esa responsabilidad de inculcarles, de decirles, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo está mal, o te estás equivocando en esto otro. Y sí, efectivamente nuestro trabajo como padres dice que termina hasta que nos vamos de este mundo. Así. Imagínense la responsabilidad tan grande que tenemos de crear o de hacer hombres de bien, o hijos de bien, personas de bien. Claro, exacto. Y no sé si les habrá tocado, chicas, escuchar una frase muy común que dice, te falta malicia. ¿Nunca han escuchado esa frase, sí, o se las han dicho? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos siempre los valores y los principios en todas las personas. Esperamos que todas las personas actúen con responsabilidad, con respeto, que sean empáticas, que sean honestas. Y cuando no sucede eso, o la sociedad está tan acostumbrada que esos valores día con día se están perdiendo, decimos esa frase, te falta malicia. Sí. Entonces, no hay que acostumbrarnos a que no existan los valores, ¿verdad?, y los principios, sino que hay que volver a retomarlos, porque actualmente yo percibo, no sé si ustedes, pero yo siento que esto se está perdiendo. Sí, definitivamente estamos viviendo ahorita un mundo de decadencia, un mundo sin valores, pero también, sí, como dices tú, Gesa, los padres somos los responsables. Totalmente. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos, verdad? Porque no podemos permitirnos que estos valores se pierdan, porque nuestros niños son el futuro de las siguientes generaciones. Sí. Entonces, si tenemos un mundo ahorita desbocado, ¿verdad?, y sin valores, bueno, pues es esa falta de educación que no están recibiendo nuestros hijos correctamente. Y lo más importante de todo es que la Biblia instruye, ¿verdad?, a grabar profundamente estas enseñanzas en nuestros hijos, ¿sí? Dice que en el corazón hay que inculcarles estas enseñanzas de una forma constante a los hijos en todas las actividades diarias. Fíjense lo que dice la Escritura, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán siempre sobre tu corazón. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, dice, estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y al levantarte. O sea, en todo tiempo nos enseña que la fe no es solo para el templo, sino que es para el hogar, es para la vida diaria. Exacto, sí. Y luego nos está diciendo la palabra que debe estar siempre sobre nuestros corazones. Esto significa que no podemos transmitir aquello que no vivimos, como lo decías tú, Gesa.
tenemos que hacer definitivamente esta enseñanza, ¿sí? Donde deben de aprender a experimentar, amar profundamente, sobre todo la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y los valores y principios espirituales se enseñan como, pues, contagiándose. Exacto. Se enseñan Así es. modelándoles a nuestros hijos, ¿verdad? Porque dicen que las palabras entran por un oído y ¿qué? Salen por el otro. Y salen por el otro, no se quedan en Sí. el corazón. Exactamente. Pero lo que están viendo, lo que están viviendo, eso sí se les va a quedar en el corazón. Entonces, por eso la palabra dice, de día y de noche y a todas horas. Y eso va a ir formando el carácter en nuestros niños y en estas futuras generaciones, ¿sí? Nos llama a hablar también de estos principios en todo momento, les digo, en cualquier situación. Y es necesario, ¿sí? Es necesario para que los niños crezcan no solo con valores, sino que se sientan plenos, que se sientan sanos. Yo no soy presumida, pero déjenme les presumo. Yo tengo hijos, gracias a Dios, muy bien educados, ¿verdad? Que todavía, a pesar de que están jóvenes, respetan, ¿sí? Si es un adulto, o sea, respetan el adulto, ¿sí? O sea, ellos siempre respetan. Ahorita las generaciones no te respetan nada, además, los propios hijos quieren demandar a los padres, Sí, ¿están de acuerdo? sí, sí. No podemos ya ni levantarle la voz porque ya nos amenazan con que nos van a demandar y bueno, ahorita se viven cosas o situaciones que a nosotros no nos tocó vivirlas, ¿verdad? Claro. Sí, Y que exacto. gracias a Dios, pues mis hijos ahorita también no les ha tocado vivirlas, pero ¿qué va a pasar con los nietos? ¿Qué va a pasar con todas esas generaciones que vienen? Hay niños que ahorita no respetan a sus padres. Yo he visto a niños pequeños hacer berrinches porque no saben regularse, no saben controlar sus emociones y le están pegando a la mamá o al papá y luego a veces la mamá y el papá no hacen nada. Y yo así como que se me encrespan los pelos y se van agarrando Sí. tantito y así poner, mijito, Permítamelo tantito. Sí, permítame. Pero como es importante establecer límites, ¿verdad? Claro, exacto. A enseñarlos a regular sus emociones, ¿no? Muchísimas cosas. Tenemos, como dice Jesús, una gran responsabilidad sobre nuestras vidas. Totalmente, me encanta ver todo lo que dices porque definitivamente es una responsabilidad 100% también de los padres. Ahorita mencionas, ¿verdad? Oye, la sociedad no es igual que antes, ¿verdad? Definitivamente. Ha cambiado mucho y entendemos que muchas cosas tienen que cambiar, ¿verdad? Porque no estamos en la misma época. Sin embargo, yo creo que todas coincidimos en que en los valores eso sí debe seguir permaneciendo en nuestra familia, en la sociedad, porque es bien importante lo que nosotros vamos a formar. Debemos estar conscientes nosotros como padres que lo que estamos haciendo ahorita en nuestros hijos es para formarlos en un futuro. Ellos lo que ahorita sembremos lo van a sacar en esta edad adulta. Ven, te felicito, ahora qué bueno que tengas unos hijos así grandes, definitivamente. Entonces hiciste un buen trabajo. Gracias, y es que es responsabilidad de nosotros. Ahorita decimos, es que los niños sí, pero entonces ¿qué está pasando con los papás? Exacto. ¿Qué estamos haciendo? Sí, ¿En qué nos hemos desviado? ¿Verdad? Yo tengo hijos pequeños todavía, entonces ahorita es de ver, oye, ¿qué voy a formar en ellos? Porque en estos hijos es la sociedad que vamos a formar en un futuro. Y si ahorita hay cosas así, pues no sabemos qué les va, ya cuando ellos estén adultos, jóvenes, Claro. qué les espera. Entonces es necesario que nosotros como padres, si ahorita a lo mejor decimos, ¿sabes qué? Es que no sé muy bien a qué valores arraigarme, de dónde me apego. Bueno, definitivamente la Biblia es un libro en donde nos enseña cómo educar a nuestros hijos. Ahorita tú nos mencionabas lo de Deuteronomio, ¿verdad? De cómo estar enseñando. Y hay otros textos que sinceramente tampoco es que haya muchos, hay pocos, pero yo me quedaba pensando, digo, bueno, ¿por qué habrá a lo mejor pocos? Ahorita vamos a hablar aquí nosotros de 3, pero dije, ¿por qué hay tan pocos? Dije, es que la responsabilidad es 100% de nosotros. Así Si es. yo quiero educar a un hijo bajo ciertos valores, yo como papá necesito tener esos valores. Yo no puedo pedir que mi hijo sea tal persona cuando yo no lo soy. Exacto. Entonces, digo, ok, pero la Biblia me habla bastante del carácter que yo debo formar en Cristo, de los frutos del Espíritu que yo debo de tener, ¿verdad? Entonces eso lo voy a transmitir a mi hijo
¿Por qué? Porque yo ya estoy teniendo ese cambio, porque yo tengo la presencia de Dios, porque yo los vivo día a día, y así es como yo lo voy a transmitir a mi hijo. Les voy a leer en Efesios 6:4, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Analizando este versículo, pues también, ¿verdad?, investigando y leyendo, decía yo, bueno, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En este pedacito yo decía, ok, ¿por qué será tan importante no provocar a ira? Porque es importante el terreno en donde yo como padre voy a sembrar una semilla en mis hijos. Si yo tengo una mala relación con mi hijo, si yo estoy provocando injusticia entre mis propios hijos, si no soy coherente con lo que digo, con lo que hago, todo eso va provocando en ellos, a lo mejor ahorita están chiquitos y no les queda de otra más que aceptarlo, pero en algún momento ellos empiezan a tener criterio y a pensar y a decir, sabes que esto no tiene nada que ver con lo que mi papá dice, con lo que mi mamá dice y con lo que ellos realmente se comportan en casa. Entonces estoy preparando un terreno malo. Es como un sembrador, si quiere ir a cosechar algo, no lo va a hacer sobre piedra, sobre hierba mala, hay que limpiar ese terreno. Entonces dije, bueno, eso de provocar a ira en mis hijos es tener un terreno malo. Si yo posteriormente, y bien importante porque lo menciona primero y ya después dice, sino criadlos en disciplina, entonces yo esa disciplina, esa amonestación la voy a ir inculcando, pero sobre un terreno bueno. ¿Y cómo lo puedo lograr? Con esta relación que voy a tener yo con ellos. Es bien importante el vínculo que yo tenga con mis hijos. Que ellos se sientan en confianza, ¿verdad? Oye, ¿sabes que me siento así? Pasó algo, que poco a poco son niños, los míos son pequeños y a su manera, pero que te platiquen cómo les fue en la escuela, cómo se sienten, cómo están. Entonces, es bien importante, a mi punto de vista, es el vínculo que formamos, el tiempo que pasamos con ellos, la calidad del tiempo, ¿verdad? Justo escuchaba una predicación, vaya con todo esto, y le decía al hermano, oye, pues ¿para qué quiere una mamá que esté todo el día ahí, si está enojada, si está histérica, si la está regañando? Y sí es cierto, y a veces uno anda muy ajetreada con muchas cosas, pero es importante la calidad, no nada más la cantidad, todo. Y creo que ambas cosas son importantes, ¿verdad? Tanto tiempo como calidad, y así voy formando ese vínculo, voy criándolos en esta disciplina y en esta amonestación. Ya nos decía Marisa, ¿verdad? Vemos a veces niños que pueden hacer, se desbordan, y ¿dónde está la disciplina? Exacto. ¿En dónde está esa amonestación que ese pequeño necesita? Exacto. Nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de ser esos líderes donde, oye, ¿sabes qué? Se está desbordando. Ok, a lo mejor yo no sé cómo, pero entonces empiezo a buscar. Ahorita también uno de los beneficios es que tenemos muchos recursos. Exacto. Ok, voy a buscar, sabes que yo no sé, porque ni siquiera yo me sé controlar en mis emociones y permito que mi hijo lo haga. Ok, entonces empiezo a buscar ayuda, empiezo a buscar información, empiezo a llenarme también de la presencia de Dios, que uno de sus frutos también es esa paz. Entonces empiezo a buscar opciones para mí, para mi hijo, para mi familia y lo que voy a formar en ellos. Oye, Ale, pero como dices también, esa disciplina no debemos de confundirla con dureza. Ah, claro. Porque unos dicen, entonces voy a ser dura, ¿verdad? O sea, hay que ser firme. Sí, pero una disciplina también con amor. Con amor, claro. Una disciplina con entendimiento. Sí, una disciplina con respeto. Claro, dice que seamos firmes pero coherentes. Exacto. Sí, no se trata nada más de poner reglas y castigos. No, sino explicarle al niño que a lo mejor tuvo un comportamiento mal o no bueno, y ese comportamiento tiene una consecuencia. Exacto. Entonces, si no, nos volvemos unos capataces, ¿verdad? Sí, claro, sí. Y no, unos ogros. Sí, exacto. Y conocer a lo mejor también ese trasfondo, ¿verdad? Del niño, ¿por qué, verdad? Porque hace esas rabietas, qué está pasando, desde yo cómo los estoy tratando, e incluso, ¿verdad? También pues hay niños con ciertas enfermedades y decir, ok, hay que reconocer, hay que llevarlo a algún tratamiento y también ver esas opciones, ¿verdad? No cerrarnos a que todo, no, ese niño no tiene nada. Bueno, hay que indagar. Fíjense, tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? ¿Desde cuándo tenemos esa responsabilidad como padres? Pues desde que Dios nos mandó esa bendición, porque los hijos son una bendición. Así es.
pero nos la mandó con un propósito, ¿verdad? Claro. Mandó hijos a nuestra vida con el propósito de que nosotros los formáramos e hiciéramos unas personas de bien. Y sí, como ustedes mencionaban hace un momento, ¿verdad? Para eso también nos dio principios bíblicos. Exacto. No nos mandó nuestros hijos y nos dijo, háganle como puedan. No, ¿verdad? O sea, Sí. decía Ale, no hay muchas partes en la escritura que nos guíen, ¿verdad? Pero las poquitas que hay, o sea, Son bien valiosas. son muy valiosas Ujú. y son muy claras. Sí. Por ejemplo, yo aquí tengo Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no dice instruye al adolescente, instruye al adulto? No, Claro. no, porque desde pequeños ellos lo que tú les enseñes, eso lo van a practicar en su adultez, porque para ellos eso es lo correcto. Si saben que nosotros somos su superhéroe, su ejemplo, o sea, ellos todo lo que ven que hacemos nosotros para ellos es correcto, no está mal. Ujú. Entonces, tenemos que enseñarles desde pequeños lo bueno, lo malo, tenemos que enseñarles principios y valores, y también tenemos que enseñarles desde pequeños que ellos crean en algo. Sí, es ¿Verdad? Sí. ¿No les ha pasado que Sí. yo he escuchado papás que dicen, no, yo a mi hijo no le inculqué nada de Dios, nada Sí. de ninguna religión, porque cuando él crezca, él va a decidir en quién creer? No. Ay, Híjole. ay. Sí. Pero, y luego porque hay adolescentes que no saben para qué están aquí, que no saben, para qué son capaces, Que no tienen un propósito, que no no tienen saben una cuál es su identidad. propósito, que no tienen identidad. Ujú. ¿Por qué? Porque eso desde pequeño No se les formó. Ajá, lo tienes que enseñar tú Ujú. como papá. Yo a mis hijos le voy a enseñar en lo que yo creo o lo que a mí me enseñaron, ¿verdad? Ya cuando ellos sean adultos, si no están totalmente de acuerdo en lo que yo les enseñé, pueden tomar su decisión de creer en lo que ellos quieran, pero mi responsabilidad como padre es enseñarles a creer en algo Exacto, o en Así alguien. es. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Entonces, ellos aprenden y en su niñez y lo van a aprender para siempre, para siempre. Y como dice la palabra, ¿verdad? Lo que aprendan de niño nunca lo van a apartar de ellos. Siempre lo van a aplicar en cualquier lugar y en cualquier situación. Así es. Entonces, imagínense la responsabilidad tan grande que tenemos de enseñarles valores reales. O sea, Claro. aquí Sí, vamos sí. a estar hablando a lo largo del programa de algunos valores principales que sí o sí son los de Cajón. cajoncito, como luego Sí. se dice, ¿verdad? Porque como decía Ale, es que a lo mejor no hallo cuáles valores inculcarle porque no sé si son correctos o no. No, Sí. hay valores principales que sí los tenemos que enseñar, Exacto. y porque valores hay muchísimos, Sí. pero hay algunos principales que esos no los podemos dejar de lado. Amén. Exacto. Así es. Así es. Y bueno, fíjese que qué interesante lo que están diciendo. Yo estaba escuchando precisamente ayer un post, ¿verdad? Un audio que platicaba, era una charla donde platicaban la situación de un pastor que tenía a sus hijos desde pequeños, ¿verdad? Criándolos en la fe, donde estos niños aprendieron sus citas bíblicas y muchísimas cosas, pero como este joven llega hasta la universidad, este niño llega hasta la universidad y empieza un maestro a confrontarlo, ¿verdad? Y empiezan a confrontar, ¿verdad? Que el porqué de su fe, el porqué cree en sus enseñanzas espirituales, y este chico se bloqueó. O sea, realmente no supo qué contestarle a este profesor, y dejó su fe de lado. Ujú. O sea, ya al último este muchacho no cree nada. Entonces, cómo es importante también saberlos enseñar con bases y principios fuertes, ¿sí? Claro. Para que ellos puedan defenderse ante todo la adversidad, ante todo lo que se venga a cuestionar, Ujú. ¿verdad? Su fe y sus creencias. Entonces, imagínense, era hijo de un pastor, sabía de memoria las citas bíblicas, se las podía recitar.
pero no supo argumentar, no tuvo bases este chico para poder confrontar, ¿verdad?, a este maestro ateo que se le vino encima, ¿verdad?, a confrontar su fe, y lo único que hizo este chico es procrastinar. Es que, sabes, definitivamente no es suficiente con, oye, memorízalo. Llevarlo a la iglesia no es suficiente. Decir también, sí sabe todas las historias bíblicas. Claro que es necesario, claro que necesitamos, ¿verdad?, también seguir ese camino, pero ¿qué va a pasar justo cuando dices tú? Cuando ya salga de contigo. Él se va a enfrentar a sus amigos, a profesores, a compañeros de trabajo, que lo van a cuestionar. A diferentes corrientes. ¿Por qué? Porque también algo, aparte de enseñarles eso, es también enseñarles a pensar. Que ellos tengan su criterio, que ellos razonen y que ellos digan, oye, ¿sabes qué? Está bien, esto dice la Biblia, pero ¿por qué? Es súper importante que ellos digan ¿por qué? Que se pregunten, y esa es la manera en la que ellos también van a empezar a arraigar esa fe, porque definitivamente la fe no se hereda. Bueno, ya sé que a lo mejor, porque digo, la fe no se hereda. Tus papás podrían haber creído en algo, pero eso no significa que mis hijos lo van a creer. Entonces yo necesito propiciar el campo, propiciar las cosas para que ellos empiecen a razonar, a cuestionar, a investigar, a adaptarlo también a su entorno, a su vida, y decir, ok, esto es lo correcto. ¿Por qué? Porque tal y tal y tal, y porque empiezo a leerlo, porque cuando venga alguien, no sé, ¿verdad?, un ateo, un católico, un budista, un hindú, que ellos tengan esos argumentos reales, porque si nosotros no se los damos, el mundo se los va a comer. Exacto. Porque afuera hay muchas corrientes, ahorita los decías, Marisa, hay muchísimas corrientes, y si yo los dejo desprotegidos, ellos se van a perder, y necesitamos, aparte de todo, ¿verdad?, que ellos conozcan a Dios. Realmente, que tengan ese encuentro personal, porque si no lo tienen, va a ser muy difícil que ellos se arraiguen a algo, que ellos digan, no, pues es que sí, mi mamá decía tal, pues sí, pero yo nunca lo he vivido. Exacto. Yo no lo siento, no lo he experimentado, yo no lo experimenté. Entonces, ¿a qué se va a aferrar? A lo que yo como mamá viví, no creo. No, definitivamente no se va a aferrar. Ellos tienen que vivirlo, experimentarlo, ¿verdad? Preguntarse, estudiarlo, tener ese conocimiento profundo. Exacto. Para poder, ¿cómo se dice?, enfrentar todo lo que venga en contra de ellos. Y bueno, tenemos, como dice Gesa, algunos valores que deben de ser como que de cajón, definitivo, yo estoy de acuerdo con ella, ¿sí? Y uno de estos valores es el respeto, ¿sí? Porque el respeto es un mandato sagrado, ¿sí? Dice que se basa en amar a los demás y tratar a los demás con honra y actuar humildemente, ¿sí? Es reconocer la dignidad de cada miembro de su familia y sus opiniones y sus espacios, como decía ahorita Alejandra, ¿verdad? A veces uno los pone en contra a los hijos, ¿verdad? Entonces tenemos que respetar cada opinión, tenemos que respetar sus espacios, poner límites claros, ¿sí? Tratar de hablar sin gritos, ¿sí? Escucharlos con atención, porque a veces, ay, mamá, es que fíjate que la escuela, o sea, así como que no los escuchamos, no les prestamos esa atención que ellos necesitan, ¿verdad? Porque para ellos es importante, si para nosotros es una tontería, a lo mejor una niñería, para ellos es importante, ¿verdad? Lo que están viviendo y lo que están pasando. También debemos de aprender a cuidar sus pertenencias, ¿sí? Jesús mismo dijo que debemos de tratar a los demás exactamente como nos gustaría que seamos trataran, ¿sí? Claro. Dice, y nos invita también a mirarlos a través del lente del amor y de la humildad. Entonces dice de que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Ese es parte del respeto que Dios nos dice que debemos de tener, ¿sí? Entonces debemos de decidir aplicar esta regla de oro y tratar a los demás como deseamos ser nosotros mismos tratados. Y bueno, vamos a un corte y volvemos en unos minutitos con este interesante tema. Como una señal
señal de vida en los aires. Esta es La Voz FM, con 100.3 MHz, cubriendo toda la ciudad de Chihuahua. La Voz FM 100.3, una emisora de Voz Global Multimedia. La Voz FM, porque la fe viene por el oír. Grúas Gava. Servicio dentro y fuera de la ciudad para remolque de autos y camiones. Memoriza su número: 614-4040-600. 614-4040-600. Nunca sabes cuándo puedas necesitarlo. Grúas Gava te da la hora. Son las 10 de la mañana con 36 minutos. Prepárate para la experiencia que marcará tu 2026. El momento que tu espíritu y tu corazón han estado esperando. Ya viene Campamento Fiesta en Tinajas 2026. Del 20 al 24 de julio. Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Campamento Fiesta en Tinajas 2026. Presentado por Ministerio Amor por México. Hola, buen día. Bienvenido al señor Camarón. ¿Qué les ofrecemos? A mí póngame a freír un pescado. A mí, un filete relleno de mariscos. ¿Y tú, amor, qué vas a querer? Yo quiero un filetito. En un momento, estoy con su orden. ¿Qué está haciendo? Listo. Aquí está el platillo. Batallé un poco con el pescado, pero aquí está. ¡Wow! Esta es la rica comida del mar. Señor Camarón, la rica comida del mar. ¿Alguna vez soñaste con tocar un instrumento, pero nunca diste el primer paso? En Adorarte, estudio de música, transformamos tu pasión en talento. Aprende piano, guitarra, canto o cuerdas con maestros expertos que se adaptan a tu propio ritmo. No es solo aprender un instrumento, es descubrir de qué eres capaz. Envíanos un WhatsApp al 614-342-1652. 614-342-1652 y comienza hoy mismo. Adorarte, estudio de música, tu talento, nuestro lenguaje. Bolsa de trabajo. Barbacoa Chavira solicita taqueros y empacadores con disponibilidad de horario de 18 a 35 años, sin problemas de transporte, responsable, dinámico y que viva al norte de la ciudad. Ofrecemos estabilidad laboral, prestaciones de ley y desayuno. Interesados, presentarse con solicitud en la sucursal tecnológico. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 614-159-4271. 614-159-4271. Herrería Heribes solicita ayudante de soldador y soldador. Ofrecemos prestaciones de ley. Interesados, favor de llamar al teléfono 614-170-2525, 614-170-2525 o visítanos en Avenida Zaragoza, número 604, Colonia Granjas. 31 grados norte. Solicita soldador TIC con experiencia en trazo y armado de muebles y ayudante de soldador. Ofrecemos prestaciones de ley. Para más información, comunicarse al teléfono 614-427-1216. 614-427-1216. Bolsa de trabajo. La Voz Live, sirviendo a la comunidad. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eric Mantilla y te invito a sintonizar La Voz Live en el 100.3 FM todos los domingos a las 11:45 de la mañana, en donde tendremos un enlace en vivo desde el Templo Nuevo Pacto para compartir contigo la palabra de Dios. Estaremos transmitiendo simultáneamente en radio, en nuestra aplicación y en todas las plataformas de La Voz. Recuerda, todos los domingos a las 11:45 de la mañana, solo aquí en La Voz Live, la radio que se ve. Gracias a sus llamadas, sus sinceros deseos, sus donativos, sus oraciones por esta emisora de radio, hemos
hemos llegado a extender nuestra red de estaciones en el estado de Chihuahua. Y pronto en otros lugares más en la República. La Voz FM 100.3, porque la fe viene por el oír. Hola, estamos de vuelta nuevamente aquí con este interesante tema, pero primero que nada vamos a dar unos saludos ahí a todos los que están conectados a través de la página de Facebook. Saludos a Alejandro Chávez, a Mati García, a Jamie, a todos los que estén conectados, pero también a todos los que nos están escuchando a través de la Voz 100.3 FM. Y bueno, seguimos hablando de estos valores. Yo les hablaba anteriormente del respeto, pero también hay otro valor muy importante, muy interesante, que es la honestidad. Cómo es necesario fomentar la sinceridad, claro que admitiendo los errores, pero sin miedo. Y la palabra de Dios nos enseña que la honestidad es un principio también sagrado, ¿sí? Porque refleja el carácter de Dios, quien ama la verdad y rechaza el engaño y valora profundamente la integridad. Dios es la fuente de verdad, ¿verdad? Y Él aborrece la mentira. Entonces la integridad guía a los justos, mientras la perversidad destruye a los infieles, ¿sí? La honestidad no es solo una regla social para evitar problemas. En la Biblia es una decisión del corazón que refleja nuestra identidad profunda. Cuando elegimos la verdad, decidimos alinearnos al carácter de Dios bajo su luz, construyendo sobre nosotros bases sólidas e indescriptibles. Qué padre. Saben que me encanta también este tema de los valores, porque al momento de nosotros fomentar estos valores debemos estar conscientes que no solo vamos a formar buenas personas, estos valores también les va a ayudar a ellos a que sean personas más felices y resilientes. Hay un estudio, ¿verdad?, que se hizo en Harvard que revela que los niños que crecen en entornos donde se fomenta la empatía y la responsabilidad tienen más probabilidades de convertirse en adultos con inteligencia emocional alta. Esto pues influye en el éxito personal y profesional. Entonces debemos de pensar en lo que estamos formando en nuestros hijos. Definitivamente estos valores son algo que se les tiene que arraigar. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, para esos adultos en los que ellos se van a convertir. Yo quiero que mi hijo sea exitoso, quiero que mi hijo se desenvuelva bien en esta sociedad, sea resiliente, sea feliz, pueda estar en convivencia con las personas. Es indispensable inculcar estos valores que estamos mencionando. La responsabilidad yo creo que es algo también bien importante en nuestros hijos, en los adultos. ¿Por qué? Porque pues al final ellos van a ir a esa sociedad y tienen que aportar y tienen que dar. Y vamos a empezar en casa, podemos empezar desde los pequeños detalles, ¿verdad? En casa poner cosas que para su edad sean adecuadas y que ellos tengan esa responsabilidad. ¿Sabes qué? Este es tu cuarto, es tu responsabilidad, estos son tus juguetes, son tu responsabilidad. Poco a poco van creciendo y tienen que ir aportando más, ¿verdad? Oye, somos un hogar, también tú aportas, si ya puede lavar trastes, si ya puede barrer, cosas así, y lavar el carro, cosas así que se van añadiendo a esas responsabilidades que ellos tengan. Pero creo que también, y vuelvo a lo mismo, es el ejemplo que nosotros vamos a dar hacia ellos, ¿verdad? Si yo no hago nada en mi casa y quiero que mis hijos hagan todo, pues tampoco, ¿verdad? Exacto. Es a través del ejemplo, de decir, ¿sabes qué? Aquí nos vamos a dividir las tareas. A mí me toca tal, tú te toca esto, y formando ese carácter en ellos. Con respecto al otro valor, ¿verdad?, que sería la empatía, también me encanta y creo que también tiene mucho que ver con lo que yo le voy a transmitir a mis hijos. Si yo soy una persona indiferente ante cualquier situación o persona, mis hijos van a ser igual. Van a aprender. Ajá, o sea, yo no puedo esperar tener un hijo empático cuando yo soy bien apático. O sea, ellos están aprendiendo de mi ejemplo. Y como niños, pues podemos empezar también. O sea, yo recordaba una vez que mi niño me platicaba que tenían un compañero donde como que el niño era muy inquieto y había muchos niños que no querían juntarse con él, justo por esto. Y ya me decía mi niño, no, yo sí me junto, sí le hablo, me dice, sí, no lo aíslo,
me dice, porque me imagino que se ha de sentir muy triste. Entonces, porque sí, yo le decía, oye, ¿y cómo crees que se sienta ese niño? De que nadie le hable, de que lo aíslen, de que le digan cosas. O sea, también debemos de que ellos empiecen a razonar, de, oye, ¿te gustaría estar en ese lugar? ¿Cómo te sentirías tú si de repente vas a un grupo y ya nadie te habla? Que ellos digan, ay, no, pues no me gustaría. Ok, entonces tú tampoco lo hagas. Entonces, de esa manera que ellos tengan esa empatía, ellos digan, oye, tengo esa sensibilidad de cómo se siente esta persona, entonces yo no voy a provocar que esa persona así, porque yo no quiero que a mí me traten de esa manera. Entonces, en esas pequeñas cositas donde podemos ir inculcándole a nuestros hijos estos valores. Claro, sí. Otro valor muy importante, pues es la gratitud, ¿verdad? Desde pequeños tenemos que enseñarlos a ser agradecidos, a decir gracias, ¿verdad? A que ellos puedan identificar que otra persona está teniendo un gesto con ellos, por lo cual ellos deben de agradecérselo a esa persona. Y es importantísimo, ¿verdad? Ser agradecido. Sí. Siempre vamos a necesitar ser agradecidos, incluso la palabra lo dice que seamos unas personas agradecidas. Entonces, yo siempre le digo a mi hijo, por ejemplo, cuando alguien le regala un caramelo, le regalan dinero sus tíos o alguna persona que lo aprecia, siempre le digo, ¿ya le dijiste gracias? Debes de decirle gracias porque él está teniendo un gesto cariñoso contigo. Entonces, así desde esas pequeñas cosas. Mi hijo está pequeño, pero ya tengo una hija que tiene 20 años. Igual con ella también. Siempre sea agradecida y siempre agradece lo que hacen los demás por ti. Entonces, porque es feo, ¿a poco no? Cuando tú tienes un gesto con alguien y ni siquiera te da las gracias o no te lo agradece, se siente mal. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste con con buena intención, o lo hiciste con cariño, y lo menos que podemos esperar es que te lo agradezcan, ¿verdad? O sea, no lo hacemos a veces por un pago, por algo, pero ya con que te diga gracias, ya es suficiente. Pero qué importante es, ¿verdad? Sí. Entonces, y otro valor obligatorio que tenemos que inculcarle a nuestros hijos es la generosidad. Ser generosos, ¿verdad? Compartir con los demás, enseñarles que siempre nos vamos a encontrar personas más bendecidas que nosotros y más necesitadas que nosotros. Sí, entonces, con esas personas tenemos que ser generosos. Con todo el mundo, ¿verdad? La generosidad no se mide si tienes más o menos, o sea, la persona que es generosa siempre y con todo el mundo. Así es. Lo necesites o no lo necesites. Pero tenemos que ayudar, y mucha gente a lo mejor podrá decir, ay no, yo no le ayudo porque pues apenas si sobrevivo yo, o no tengo dinero para ayudar a los demás. No se trata siempre de dinero, ¿verdad? Así es. Puede ser material, puede ser tiempo, puede ser afecto, puede ser conocimientos. O sea, hay muchas maneras de ser generosos. Así es. Entonces, también es muy importante desde nuestros niños, desde nuestros pequeñitos, inculcarles a ser generosos. Yo le digo a mi hijo, ¿tú te comes tu lonchecito solo o lo compartes? No, mamá, lo comparto porque cuando yo no traigo lonche, ellos me comparten a mí, entonces yo les tengo que compartir. Qué bien, claro, qué bien, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, desde esos pequeños detallitos, porque le puedes decir, no, tú cómete tu lonche solito y no le compartas a nadie, ¿verdad? Sí, claro. No le estás enseñando. Y sí hay. Claro, entonces, fíjense, desde pequeñitos ellos aprenden eso, y son valores muy importantes y que les van a servir siempre. Para la vida. Siempre. Es increíble. Y bueno, otra de los temas o de las cosas importantes que debemos de ver en esta crianza, pues son ahora la internet, ¿verdad? Para los niños, las redes sociales, toda la tecnología que estamos viviendo. Sí, porque educar a los niños frente a corrientes ideológicas, al abuso tecnológico, de la tecnología,
a las distorsiones religiosas, ¿verdad? Es uno de los mayores desafíos que tenemos ahorita actualmente. Totalmente. Sí, el objetivo no es aislarlos, ¿verdad? Sino darles herramientas, ¿verdad? Para que ellos tengan, ¿verdad? Un buen discernimiento de saber o tener la sabiduría de cómo usarlas, darles el uso adecuado, porque la tecnología no es mala, nos facilita muchísimo las cosas, ¿verdad? Tenemos todo a la mano, pero también los algoritmos están diseñados para retener la atención. ¿Cuánto tiempo duramos a veces perdiendo el tiempo ahí en el celular, nomás con el dedito pasándolo, porque capta nuestra atención? Entonces en los niños adictivos. Todavía es peor, son adictivos. Entonces estar expuestos los menores, ¿verdad?, a toda esta tecnología sin tener un control, va a vivir riesgos que van a afectar su salud mental y su seguridad física. Claro. Y incluso pues tenemos el ciberacoso. Sí, e incluso en las redes sociales se viven las burlas, se viven las amenazas, se viven las disfunciones, se viven muchísimas cosas de las cuales los niños deben de ser protegidos. Y luego también hay depredadores, ¿verdad? Hay adultos que reflejan o fingen ser menores en el chat o en los videojuegos para ganarse la confianza y empezar a pedir fotos de sus partes íntimas, o darles citas peligrosas que pueden ir a afectar su integridad y su integridad física y su integridad en todas las áreas. Y luego también vienen los contenidos nocivos, la exposición temprana a la violencia extrema, a la pornografía, porque ellos todavía no tienen la madurez, control, ¿verdad? O el control, ¿verdad?, que ellos necesitan. Entonces es muy importante tener de alguna manera candados, ¿sí? Estar viendo qué es lo que están viendo nuestros hijos en las pantallas, en la internet, cuáles son las páginas que frecuentan, ¿verdad? Porque eso los puede llevar también a una vida de descontrol, a una mala enseñanza, precisamente a un mal aprendizaje de cómo debe de ser su vida, y también viene en contra de lo físico, de lo emocional que ellos pudieran tener. Claro, definitivamente ese es un foco que tenemos nosotros como padres, y que creo que pues ahorita estamos bombardeados, invadidos de muchas cosas, y el riesgo que corren ellos al estar expuestos en esto. No estamos satanizando para nada las pantallas, definitivamente creemos que es una herramienta buena y que es necesaria que ellos aprendan, ¿verdad?, a usarlas. Pero como están pequeños, su mente, sí, de todas maneras, y sinceramente, nosotras también nos podemos enganchar. Nosotros como adultos nos enganchamos. Bien nos decía la hermana, o sea, son plataformas que están creadas para eso, para crear adictos. Entonces, nosotros como adultos estamos expuestos, podemos caer en eso, muchas veces caemos en eso, con mayor razón un niño pequeño que su cerebro apenas se está formando, está más inmaduro y apenas se está formando y está aprendiendo. Entonces el que estén ahí todo el día, eso les va a afectar en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo físico. En una ocasión me tocaba escuchar también que había unas doctoras que decían que a una niña la tenían diagnosticada como autismo. Posteriormente se dieron cuenta que no era autismo, o sea, era un exceso de pantallas lo que esa niña tenía. Wow. Entonces, hay ocasiones en las que han llegado a extremos, ¿verdad? A mí sí me ha tocado ver niños pequeños de 2, 3 años en donde ya están, ¿verdad? Y duran horas, que hay papás que mencionan, oye, ¿sabes qué? Es que a las 2, 3 de la mañana no se duerme porque está con el celular, o le quitas el celular, es una rabieta. Obviamente, es que es una adicción. Es como si a un adicto tú le quitas la droga, es exactamente igual, químicamente, ¿verdad? En el cerebro son las mismas reacciones. Entonces es algo fuerte, es algo duro, y esa responsabilidad que nosotros como padres tenemos, que va en todos sentidos, ¿verdad? De cuidar a nuestros hijos en disciplina, en amor, en respeto, también va en esto. Ahorita con nosotros nos está tocando vivir esto, ¿verdad? A lo mejor fue algo que a nuestros papás no nos tocó, a nuestros abuelos tampoco, pero nosotros sí, y ni modo. Tenemos que aprender, tenemos que meternos en eso, también tenemos que indagar, ¿verdad? En las corrientes que hay ahorita. De repente hay cosas nuevas y decir, ok, ¿de qué se trata esto?
¿conviene? No conviene. Ok, sabes que esto no es lícito, esto no te conviene. Ok, está bien, esto sí, no hay problema, porque va a haber muchas cosas y nosotros como padres tenemos que conocerlas. No podemos decir, no pasa nada, y porque no, sí. O sea, si yo estoy en mi ignorancia, entonces los niños van a hacer lo que quieran y en internet es todo un mundo. Entonces, ahorita nos decía la hermana, tener esos controles. Hay control parental para las tablets, para el celular, estar al pendiente, y ¿sabes qué? Y yo algo que creo también muy importante es, un niño no debería de dormir jamás con un celular o con una tablet. O sea, es, ok, durante el día tienes oportunidad, tienes un límite de tiempo, pero sabes que ya de noche jamás un niño puede estar. ¿Por qué? Porque se expone a muchas cosas que ahorita nos mencionaba la hermana. Claro. Hay muchos depredadores, hay información, hay violencia, que a lo mejor el niño no la va a buscar, pero le va a salir. Uh-huh. Entonces debemos nosotros de protegerlos, debemos de ser responsables en esto hacia nuestros niños y estar al pendiente totalmente de lo que están viendo, y ya también ver el historial. ¿Sabes qué? A ver, déjame ver la tablet, aquí está el historial. Sí, la tableta y el celular que usan los niños también es responsabilidad de nosotros. Sí, no es nada más dárselas y congelarlos sí, ahí para que ya no hable, no haga desorden, no esté enojado, pero ¿qué está viendo ese pequeño? Exacto. Y bloquear páginas a través del control parental. Ya hay muchas aplicaciones de Google, hay una aplicación y ahí le puedes bloquear muchas páginas, y ahí te sale bajo una aplicación, a ver, no, aquí se la bloqueo, el límite de tiempo. Y también, exacto, límite de tiempo. La tablet y el celular deben de tener límite de tiempo. Sí, o sea, te la voy a prestar 1 hora diaria, 2 horas diarias, pero después de esas 2 horas la tablet se guarda y ahora vamos a hacer otra actividad, o sea, tampoco vamos a tener al pequeño todo el día ahí, porque nosotros estamos lavando, estamos trabajando, no, yo tengo una guerra con eso, precisamente, y le digo a mi hija, no puede estar todo el día en la tableta. No. Claro, sí. No sé, pero siento que los niños de ahora hasta tienen ojeras donde no descansan la vista. Exacto. Porque si no es la tableta es el celular o la televisión. Y luego pero no nomás es la vista, también es el cerebro. Es el cerebro. Porque el cerebro lo tienen ahí nomás en la pantalla. Y ni siquiera pueden descansar bien o dormir bien. La ansiedad, de hecho muchas enfermedades que ahorita están es debido a eso, tanto en niños como en adolescentes les provoca, ahorita decíamos, o sea, el cerebro de ellos no está desarrollado, entonces exponerlos a todo esto les va a provocar ansiedad, les va a provocar muchas cosas donde ellos no deberían de estar viviendo eso. Hay mucha depresión, e incluso también debido a estos. ¿Por qué? Porque ya ven, me comparo, yo no tengo, y esa adicción tiene muchas consecuencias hacia ellos. Entonces, esa responsabilidad que nosotros tenemos como padres debemos ejercerla totalmente. Sí, así es. Claro que también tenemos aquí consecuencias de no inculcar los valores y principios. Solamente tenemos 2 fuentes de aprendizaje, ¿sabían? Nosotros como seres humanos. Es el hogar y la escuela, pero los 2 van de la mano. Y si uno no se ejecuta como tal, el otro no funciona. Es verdad. Y eso lo podemos ver. Los maestros trabajan de la mano con nosotros los papás, y cuando nosotros somos un papá irresponsable que jamás aparece en la junta, que jamás se presenta, o sea, es muy difícil la educación para ese niño. Así es. Entonces, ¿es molesta la disciplina? Sí es molesta, pero es necesaria. Así es necesaria, totalmente. Si no aplicamos disciplina, ¿qué vamos a formar? Pues vamos a formar ciudadanos sin límites, personas irrespetuosas, personas con baja autoestima, personas dependientes en la adultez. Así es. Personas que no aceptan la autoridad. Exacto. En ninguna parte, en la escuela, en la calle, en ninguna parte. Vamos a formar personas con falta de empatía, personas agresivas que resuelven todo a golpes y a gritos. También. Porque no se les enseñó otra forma. Claro. Entonces, imagínense, problemas sociales, frustración y todo eso, tristemente, pues lo estamos empezando a ver en nuestra sociedad, y qué triste, o sea, ¿dónde estamos los papás y qué pasó con la disciplina? Así es, ¿verdad? Sí, es importante.
Así es, y bueno, también tenemos algunas estrategias que debemos de usar para la crianza. Una de ellas es hablar de manera abierta sobre lo que hacen en línea, precisamente guiarlos, ¿verdad? Sí. No solo prohibirles, sino guiarlos. ¿Qué sí te conviene, qué no te conviene? Activar lo que decíamos, los filtros de seguridad. Explicarle al menor, ¿verdad? Si algo le incomoda o le asusta, pues debe de avisar inmediatamente a un adulto, ¿sí? Y no es que se le prohíban los contenidos a golpes, sino que debemos de decirles el por qué, el qué puede ocasionarles o qué es lo que más les conviene. Incluso los que siguen a los influencers, ¿verdad? Uh-huh. No solo, ay, ¿para qué sigues a ese fulano, verdad? Uh-huh. Que no te va a dejar nada bueno ni te va a enseñar nada. Mejor decirles, ¿crees que la vida de ese influencer es real o solo muestra lo mejor de él? Porque eso también tienen las redes, ¿verdad? Sí, a veces claro. En las redes se vive una irrealidad de la vida, o sea, no todo lo que se ve en las redes es verdad o verídico, claro, hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿verdad? Nunca debes de utilizar las frases como aprende de tu hermano, porque eso les baja la autoestima, o sea, cada uno es un individuo diferente, completamente diferente, con sus cualidades, sus valores y todo. Entonces, no hacer esas comparaciones, pero también no sobreprotegerlos, ¿sí? Porque la falta de límites, les digo, van a ocasionarles muchos problemas que al fin de cuentas se van a tener que enfrentar a sus propios actos. Entonces, debemos establecer límites de confianza también. Que nos expresen su malestar, su molestia, sus inseguridades, para que ellos vayan adquiriendo una seguridad propia en su vida. Definitivamente, ¿verdad? Criar a los hijos con ese amor, con esa disciplina que nos comentabas, y pues formar ese vínculo. Necesitamos dedicar el tiempo y la calidad a nuestros hijos que ellos necesitan. La maternidad, la paternidad no es nada fácil, demanda mucho tiempo, demanda esfuerzo, demanda nuestra economía, demanda mucho de nosotros. Pero creo que Dios propició esto porque a través de eso también nosotros vamos formando nuestro carácter, vamos formándonos como personas. Y en esa formación que estamos teniendo era lo que yo ahorita hablaba de necesitamos ser transformados para poder inculcar algo real a nuestros hijos, algo verdadero. A través de ese carácter, ¿verdad? Que se está reflejando de Cristo en mí, es lo que yo voy a reflejar en ellos. ¿Para qué? Para inculcar. Y a mí me gustaría, respecto ahorita lo que nos comentaba la hermana, ¿verdad? De este post que veía del hijo del pastor, también yo lo leía y me ponía a pensar, bueno, entonces, ¿qué nosotros como cristianos deberíamos de hacer? Va más allá de solo memorizar, de solo llevarlos a la iglesia, es llevarlos hacia un razonamiento, hacia que ellos también, ¿verdad? Desde adolescentes, niños, empiecen a cuestionar, pero que lo hagan con nosotros, aquí en nuestro hogar, empezar a enseñar, buscar opciones, ¿verdad? A lo mejor no nada más, sí, la Biblia es lo principal y es la base, pero ahorita hay muchos otros recursos que nosotros podemos buscar en internet de cómo formar esas bases, esas raíces donde ellos van a estar cimentados, y también propiciar, yo definitivamente estas estrategias son para cristianos, ¿verdad? Propiciar para que ellos tengan ese encuentro con Dios, para que ellos conozcan al Dios del que nosotros le platicamos, no que se queden con el Dios de mi mamá, el Dios de mi papá, no, que busquemos las herramientas, busquemos los lugares, busquemos altares familiares, busquemos cosas en donde estos niños puedan tener ese encuentro con Dios, puedan conocer a Dios y sus vidas sean impactadas por Dios, para que posteriormente, cuando salgan al mundo, ellos tengan raíces y puedan salir adelante con esas herramientas que nosotros les dimos. Bueno, pues ya el tiempo se nos está terminando, chicas, y yo aquí como conclusión nada más quiero recordarles a los papás, a todos nuestros papás, la gran responsabilidad que tenemos de formar hijos. Dice que si nosotros no educamos, no corregimos y no les reconocemos a nuestros hijos sus logros,
entonces estamos fallando como papás. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, pues debemos de entender que el mundo cambia constantemente, ¿verdad? Y que tal vez no podamos controlar todo lo que el entorno de nuestros hijos, pero sí podemos elegir lo que sembramos en sus corazones. Así es. Claro que sí. Entonces, crear con valores en el hogar es darle a nuestros hijos una brújula interna inquebrantable que los va a llevar a un mundo de rectitud y de bondad. Amén. Sí, así es. Definitivamente. Bueno, terminamos nuestro programa, chicas. Sí. Así es. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos el siguiente sábado a las 10 de la mañana. Sí. Hasta luego.